la madre, pienso que es un tema clave porque nos va a dejar una huella, entre comillas, de por vida. Que luego esa huella nosotras la podamos ver, la podamos, no sé, tomar conciencia, la podamos comprender o incluso perdonar, ¿no? Porque dependiendo la huella que es, puede incluso ser dolorosa, ¿no? O traumática. La experiencia o la relación o el vínculo o la conexión que hayamos tenido nosotras con nuestra propia madre es lo que, entre comillas, nos va a favorecer más esa madre que yo quiero ser para mis hijos o esa madre que mis hijos necesitan que yo sea, o va a entorpecer. La influencia de nuestra madre es lo que más nos va a influenciar en la imagen que nosotras tenemos de nosotras mismas, ¿no? En esa seguridad o en esa falta de autoestima, o cómo mamá se relacionaba con los demás, cómo se relacionaba con papá. Ella siempre había sido la víctima, papá siempre había sido el malo de la película. Al contrario, papá siempre era el que no importa, que su discurso no es relevante, ella siempre era la que llevaba la voz cantante. ¿Qué pasaba con nuestros hermanos? Cogía a uno y lo victimizaba, pobrecito, es que esto, es que el otro. A veces cogía al otro y, como dijéramos, siempre había como el malo y el bueno de la película, ¿no? O como el más débil y el más fuerte. Y a veces sin darnos cuenta, ¿no? Esa mamá que siempre está ahí avisando, es que esto, es que el otro, fíjate, ay, pobrecita, tal. O sea, todo está hecho con la más buena intención, ¿no? Que es la mirada al que es más movido y la mirada a la que a veces pues tiene un carácter, pero sin darnos cuenta, año tras año, experiencia tras experiencia, nos va pasando que sin querer nos han encasillado, y nos han encasillado en la víctima, pobrecita de mí, o nos han encasillado en la molestona, o nos han encasillado en la que siempre chilla, o en la que nunca pide las cosas bien. Entonces, eso que mamá nombraba, esa forma en que mamá me trataba es por cómo mamá me veía. Y esa forma en cómo mamá me ve es como yo acabo creyendo que soy. Entonces, todas esas críticas que recibo, todos esos juicios que yo recibo, me los creo. Porque un niño jamás puede tomar conciencia y pensar, fíjate mamá, tiene pocos recursos emocionales y qué nerviosa se pone cuando yo me muevo. Fíjate que cuando no me presta atención, yo voy al hermanito pequeño a chincharle para que me preste atención. Y mamá no se da cuenta que siempre le estoy pidiendo primero, no me atiende, y yo siempre voy y hago algo negativo, porque entonces siempre viene. Viene negativa, porque me critica, me juzga, me castiga, pero es mi forma de obtenerla. Entonces, un niño no puede estar pensando esto, porque un niño no es consciente de ese mecanismo de defensa que él ha creado para llamar la atención de su mamá. Como no obtengo mamá por el simple hecho de merecerla, porque valgo, porque merezco, porque soy importante, porque soy interesante, porque mamá le gusta estar conmigo, tendré que ingeniármelas. Entonces, muchas veces hay hermanos o hermanas que estamos incluso polarizados, ¿no? Uno está como muy alineado a mamá. ¿Y qué significa estar alineado a mamá? La complace mucho. ¿No le gusta que chillemos? No chillamos. ¿Qué es importante para mamá? Los estudios, estudio mucho. ¿Qué es importante? El orden, ordeno. ¿Qué es importante? Entonces, este niño es como que se alinea, o esta niña, a mamá. Pero luego a veces tenemos un hermano o una hermana que se polarizan, y es el rebelde. Es el que se rebela contra el entorno, como no me miran, como no me tienen suficiente en cuenta, como mamá siempre está en el hacer, como no para, no le cuesta estar presente, pues será un niño o será una niña que a lo mejor chille, pida, se revele, no estudia tanto. En la adolescencia uno es como muy buenecito y muy tranquilo, el otro empieza a hacer de las suyas, ¿no? Y no nos damos cuenta que dentro del mismo entorno, desde fuera, lo que nombra mamá es fíjate cómo me ha salido. Y fija, ¿no? Y esa otra de mayor va siguiendo alineada mamá. ¿Y qué nos va a pasar a veces entre hermanos? Que no vamos a tener buenas relaciones entre hermanos. Porque esa mirada que tenía mamá de tengo
a este hijo o a esta hija o a estos, que a veces hay 4 hijos y tenemos alineados a 2 o 3 y uno que está por fuera, ¿no? del escenario. Entonces es como que esa alineación, esa fidelidad a mamá perdura en el tiempo. Y es como que siempre la justificamos, siempre la defendemos. Si mamá era un poco víctima, ay, pues yo también. Y ahí estamos. Y siempre hay este por fuera, que es el que le critican, el que tal, el rebelde, que muchas veces es el alternativo, es el que acaba haciendo cosas distintas, esto, lo otro, lo otro. Y no nos damos cuenta que muchas veces estos escenarios están provocados por esa actitud de mamá. Y no deja de ser la misma moneda, pero la otra cara, ¿no? Es como aquel niño súper extrovertido que necesita ser el centro de atención siempre y tener la razón siempre. ¿Por qué? Precisamente por esa falta, ¿no? de seguridad y autoestima y de atención. Y en cambio tenemos al otro súper introvertido, súper tímido, nunca dice nada en público, le cuesta estar en grupos. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo. Porque como no recibía suficiente mirada, porque no se sentía importante, merecedor y tal, entonces uno tiene esta personalidad, personaje de pasar desapercibido, y otros tenemos otro personaje más extrovertido que es como que se nos vea, ¿no? Como que tengamos un lugar. Y no deja de ser 2 personajes que parecen opuestos, pero que nacen desde el mismo lugar, desde la necesidad de mirada y desde la necesidad de pertenencia. Lo que pasa que uno, como piensa que no merece, se retira. El otro, como está tan vacío y necesita la mirada sí o sí, entra, ¿no? en ese otro estado. Por tanto, mucho de lo que yo comentaba, la imagen que vamos a tener de nosotras mismas, el personaje que yo he creado para sobrevivir o para realmente salvarme un poquitito, ¿no? Y no recibir tanta hostilidad o, al contrario, recibir más mirada, va a depender mucho de dónde yo estaba colocada familiarmente y cómo mamá nos trataba. También es o sea, que tiene una gran influencia los valores de mamá, ¿no? A veces tenemos mamás que, bueno, pues para ellas el físico es muy importante. Y ponte guapa y no sé qué, y ese pelo, y dónde vas a salir, y qué dirán, y no sé qué, ¿no? Y están ahí peinándonos y tirándonos del pelo, o los niños pequeños y ese, ¿no? O la ropa, la imagen, el qué dirán. Entonces, esos valores, eso nos va a influenciar muchísimo en cómo nosotros luego nos comportamos. O al revés, en cómo yo me siento si un día no estoy, no sé, entre comillas, cumpliendo esa expectativa que era para mamá. O la ropa, si está súper planchada, si pega, si no pega, si hay una mancha, si no. Entonces, claro, nuestra persona va quedando, entre comillas, relegada. Porque lo importante es la imagen, es la gafa, es el pelo, es la ropa, ¿no? Es incluso el cuerpo. Entonces, mirar también qué valores tenía nuestra mamá. El cuerpo podría ser uno, la profesión, es súper importante ser alguien en el mundo, cómo valoraba a la gente por los títulos que tienen, o valoraba más a las personas por cómo piensan, por cómo se relacionan, por cómo viven, por sus principios, o eso no tenía tanta importancia. Lo importante era la casa, era el coche, la profesión, ¿no? ¿Qué otros valores, por ejemplo, también tenía mamá en la casa? ¿Qué era importante para la mamá? Yo en las sesiones que hago de indagación con mamás, esta es una pregunta siempre obligada, ¿no? Que siempre les pregunto, sobre todo cuando entramos en primera infancia, preadolescencia, ¿no? ¿Qué era importante para mamá? Y muchas se quedan como, ¿qué quieres decir con eso? Importante me refiero a dónde ponía la mirada, el enfoque, ¿no? En la limpieza, en el orden, en el silencio, en los estudios, en complacer a papá, en que los hermanos nunca se peleen. Entonces, todo eso que era importante para mamá, el niño, la niña, que nosotras fuimos, va a estar continuamente alerta a ese radar. Por 2 motivos. Porque el niño lo que va a hacer siempre, ese mecanismo de defensa que siempre va a sacar, es por 2 lados. Uno es para obtener, porque está en plena etapa de obtener. ¿Y qué quiere obtener? Mirada, amor,
presencia, el sentirme arropado. Entonces, si a mamá le molesta algo, el niño va a hacer todo lo posible para no hacer ese algo, o si lo hace, arreglárselas para que no se entere. Que también niños, por ejemplo, que son muy motrices, que son muy habladores, que tienen mucha curiosidad. Esto, por ejemplo, me pasaba bastante a mí. Claro que yo ya sabía que eso molestaba en casa, pero eso era tan superior a mí que si yo lo sacaba, recibía. Entonces es como, ¿el quién ha sido? Yo lo. ¿Por qué? Porque no hay esa intimidad emocional. Aunque quizás sí había sido yo la que había hecho el ruido, o a lo mejor sí había sido yo la que había, bueno, lo que sea, ¿no? Pero entonces esto es lo que nos pasa también, que muchas veces por agradar a mamá, y luego hay el otro lado, no solo lo que yo necesito legítimamente recibir, sino que dependiente del entorno donde hemos estado, si hay un entorno violento, vamos a hacer lo que sea para evitar esa violencia, para evitar el castigo, para evitar la humillación, para evitar el desprecio. Eso pasa mucho en infancias donde ha habido violencia explícita. Hay infancias donde hay las dos cosas, hay violencia explícita y también la gran mirada a mamá. Hay infancias donde quizás no ha habido ninguna de las dos cosas, evidentemente, ¿no? Pero aquí lo que vamos a recoger un poquitito más es lo que nos imposibilita, es lo que más nos ha influenciado. Pues voy a hablar y voy a enfatizar más los escenarios hostiles o de desconexión o negativos. ¿Por qué? Porque esos son los que a nosotras nos han podido afectar y nos siguen afectando en la madre que soy y me imposibilitan llegar a ser la madre que mis hijos necesitan. Si hay alguna de nosotras que ha venido de un entorno de conexión, de fusión, de mirada, de amparo, bueno, pues toda esta información le puede servir pues, para ayudar a una tercera persona, ¿no? Pero entre comillas, en mayor o menor grado, la gran mayoría de esta generación hemos recibido en algún grado alguna falta, alguna carencia. ¿Cómo sé yo qué grado de carencia he sufrido? Porque si en mi casa no sé, imaginamos que no hay violencia explícita, en casa no se pegaba, no había palizas, bien. Tampoco había una madre demasiado ni neurótica, ni tampoco obsesiva, ni victimizada, sino una madre no está muy presente porque está en el hacer y está en el suyo, pero bueno, está ahí, ¿no? Y tenemos esa sensación de, no, mi infancia bien, no hay abusos, no hay peleas, no hay palizas, mi madre no está desequilibrada, perfecto. Bueno, vamos a ir tirando, ¿no? Poquitito, poquitito del hilo. ¿Cómo sé yo si mi grado, si tengo o no hay vacío? Si hay o no hay carencia. Viendo lo que yo necesitaba por un lado y viendo lo que yo obtenía por otro. No es mi juicio sobre la madre que he tenido, si es buena o no es buena. No es mi juicio sobre la victimización de mi madre de que lo ha hecho todo por nosotras, porque fíjate, porque trabajó, porque eran humildes, porque... Claro, con esa visión, pero vamos a la vivencia real. No hay culpables aquí, ¿eh? No vamos a culpar a papá, no vamos a culpar a mamá, no vamos a enjuiciar. Vamos a rescatar la vivencia infantil real de la criatura, de la niña, la preadolescente, la joven adulta. ¿Qué necesitábamos cada una de nosotras? ¿Y qué obtuvimos de verdad de aquello que nosotras necesitábamos? Esa distancia que tendréis de lo que necesitabais y lo que obtuvisteis, esa distancia, sea medio metro o sea 50 kilómetros, ese es nuestro vacío. Ahí están nuestras carencias. Ahí está todo nuestro personaje. Ahí está toda nuestra sombra. Ahí está todo el material de cultivo. Y cada una tendrá una distancia mayor o menor. Pero también cada una de nosotras, mirando atrás, también estará más o menos cerca de esa niña. Porque nuestros mecanismos de defensa también nos hacen ver que no fue tan mal. No, pero es que ya sé que no estará presente, pero es que tenía que trabajar porque se quedó viuda. Sí, claro. Pues si no vamos a culpar a esa mamá.
que tenía que cuidar a 4 hijos, que estaba sola, que tenía que trabajar en 2 empleos, que encima no había mucho dinero. Claro, sí, mamá está justificadísima, pero vamos a recoger a la niña. ¿Qué necesitabas? ¿Qué obtuviste? Entonces, está claro que esta mamá no lo hizo, no lo eligió. Pero esa realidad, si nos giramos y dejamos de mirar a mamá para intentar como no ensuciarla, ¿no? Que ella fue buena, ella lo hizo todo lo que pudo, eso es verdad. No hay ninguna madre que lo haga lo peor que puede. Incluso la que haya lastimado más, no lo ha hecho con esa intención. Hay muchas madres que han hecho mucho daño, pero es inconscientemente. Muy pocas dicen, voy a hacer daño. Es luego que nos damos cuenta que esa mamá que no tocaba, que no abrazaba, que no besaba, que no se acercaba, es luego que nos damos cuenta, oh, cómo me faltaba ese contacto. Es luego cuando yo estoy abrazando y besando a mis hijos y diciéndoles lo mucho que les quiero, que me doy cuenta que pocas veces mi madre me lo dijo. Es cuando empiezo a recordar todas las cosas que yo he hecho a solas con mamá. Esos paseos a solas, si es que los hubo. Esas noches de hablar solitas en la cama, si los hubo. O sea, ¿cuántas veces reales, pensemos, hemos estado sentadas en el suelo hablando con mamá, sentadas en el sofá hablando con mamá, una y la otra delante, sin nadie más, hablando con mamá, paseando cogiditas de la mano, hablando con mamá? ¿Cuántas experiencias tenemos yo solita con mamá? Siendo lo que sea, bañándome, duchándome, hablándome, haciéndome un masaje, leyéndome, llevándome a un sitio. Y luego de todas esas experiencias, que a lo mejor aparecen muchas, o muy pocas, dependiendo de cada una de nosotras, vayamos a mirar que todos esos ratos que mamá estuvo conmigo, miremos qué actividad hacíamos. Íbamos al cine, íbamos a la playa. ¿Dónde íbamos? ¿Qué hacíamos? Estábamos en casa, hacíamos una manualidad, cocinábamos, pero luego miremos todas esas actividades, ¿quién miraba a quién? ¿Es mamá que le gusta pasear por la playa y entonces todos los fines de semana vamos a la playa porque mamá le gusta tomar el sol en la playa? ¿O vamos a la playa a pesar de que mamá, le molesta la arena, pero como sus hijos quieren ir a la playa, los lleva a la playa? O sea, ¿cuántas de esas actividades es mamá mirándome a mí? Yo necesito, yo deseo, a mí me gusta. Y mamá complace. ¿O cuántas de esas actividades son, no, porque íbamos todos juntos a casa de la abuela todos los domingos, no, porque por la noche? Entonces, vayamos rescatando. Muchas estaréis pensando, oye, Ivonne, parece que estás buscando ahí como al dolor, ¿no? A la herida, Bueno, entre comillas, yo no busco eso. Pero entre comillas sí quiero esa conexión. Porque si estamos aquí y nos mueve el tema madre, supongo que es para eso. Para darnos cuenta de en qué grado hay o no hay herida primaria. Hay o no hay carencia. Hay o no hay vacío. Entonces, por eso digo todas estas cositas, para que, no es tanto para decir, no, la relación con tu mamá no era tan buena como la que tú te crees. Yo no tengo ninguna intención con eso. Si yo me explicara cositas de mi infancia, empezaríamos a llorar todas como fichas del dominó. Clic, 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 clic. Y en cambio, hoy soy una persona, podría decir, relativamente conectada, feliz, aún me queda mucho por hacer, aún pienso que la relación con mis hijos y mi pareja puede tener un aire incluso más potente, ¿no? O por lo menos que se mantenga más, ¿no? Que a veces es como si hay esa armonía, pero también, ¿no? Se derrumba un poquitito y nos damos cuenta, ¿no? Entonces, mirar todas esas cositas.